Las espectaculares vistas del río Miles y de la bahía de Chesapeake son una válvula de escape para el ajetreado ritmo de la vida cotidiana. El día de San Valentín de 1998, un complejo turístico ofrecía a las parejas la oportunidad de un fin de semana romántico, una ocasión de serenarse, relajarse, jugar un poco al golf y al tenis y de disfrutar en pareja. El fin de semana también incluía una diversión curiosa en la que todos podían participar, una representación teatral sobre un misterioso crimen. En la primera hora, generalmente se sirven cócteles y los actores van entrando en situación y el público enseguida se da cuenta de quién es el bueno y quién es el malo, quién odia a quién y por qué. Aquella noche se encontraban entre el público Steve y Kim Rico, de Laurel, Maryland. Steve era el supervisor de un campo de golf y Kim era ayudante de quirófano en un hospital. Casualmente, los Enrico estaban sentados junto a un fiscal en la vida real y su amiga, una agente de la condicional. Kim y su marido Steve estaban sentados ahí y ella se levantó y dijo: «Hola, me llamo Kim y este es Steve». Pensé, esta es una buena mesa para sentarse, me pareció muy simpática. Se mostró muy interesada en saber lo que estaba pasando en la obra y se puso a hablar con los actores intentando averiguar quién podría cometer el crimen que iba a haber en la obra y quién acabaría cometiéndolo. En estas producciones, el público interviene para ayudar a resolver el crimen. Generalmente, mis asesinatos no son premeditados, pero a lo largo de la noche sucede algo que te altera la sangre. Y si el público está atento en ese momento, lo descubren enseguida, porque es como la bombilla de los dibujos animados. A todos los efectos, la velada fue un éxito. Después, Steve Rico volvió a la habitación de su hotel y Kim abandonó brevemente el hotel para hacer un recado. Cuando volvió, a la 1:30 de la madrugada, vio que salían llamas de su habitación. Los bomberos sacaron a Steve Rico, de 33 años, del suelo de la habitación del hotel. Estaba en pijama y había quedado totalmente carbonizado. En la habitación había envases de cerveza vacíos y algunos cigarros. Parecía que Steve había estado bebiendo, leyendo la revista Playboy y fumando un puro y que se había quedado dormido. La causa más probable del fuego había sido un puro mal apagado. Recuerdo que volvía de dar un paseo con mi familia cuando recibí la llamada de mi hermana y casi me caigo al suelo porque era muy duro. Y aunque fuera un accidente, seguía pareciéndome muy duro. Había tantas preguntas sin contestar. Y fue un verdadero shock. Fue considerado, no quiero decir rutinario, pero fue considerado como un accidente clásico de fumador, que el fumador se había quedado dormido. Se inició el fuego y el hombre falleció. Así fue como entendió la policía que había sucedido. Además de su mujer, Steve Rico dejaba una hija de 8 años, Anna. Era un gran hombre. Quería mucho a su familia. Lo más importante de su vida eran su mujer, su hija y su trabajo. Los investigadores de incendios encontraron una botella de plástico derretida junto a la cama de Steve. Los investigadores suelen llamarlo veleta, porque generalmente apunta en la dirección del fuego. Sin embargo, en la habitación había pistas que apuntaban en otra dirección completamente distinta. La noticia de la muerte de Steve Rico impresionó a sus amigos y compañeros de trabajo, que recuerdan la ilusión que tenía Steve con ese fin de semana de descanso con su mujer. A veces me cuesta trabajo dejar de pensar en aquellos últimos momentos, pero intento olvidarlo, sobre todo cuando estoy con mi familia y hablamos de los buenos tiempos. Yo le recuerdo como si fuera mi hermano mayor. Recuerdo que bailando juntos en mi boda, él me dijo que siempre estaría a mi lado para lo que necesitara. Y le he necesitado muchas veces desde que ya no está. Y no sé, ha sido muy duro. Lo hemos pasado muy mal. Ya sé que nunca volverá. Y eso es muy duro. La noticia también sorprendió a aquellos que estuvieron con los Rico en la cena. Creo que Henry me llamó y dijo: ¿cómo se llamaba aquel tipo que estaba sentado en nuestra mesa? Y yo le dije: ¿era Steve? Y me dijo: pues ese es el hombre que ha muerto en el incendio. Y yo dije: Dios mío. El ayudante del jefe de bomberos, Michael Mulligan, fue asignado para investigar el incendio.
Los daños materiales en la habitación del hotel fueron mínimos. Estaba bien protegida con materiales ignífugos y el fuego no pudo extenderse. Faltaba un cigarro de un paquete nuevo cerca de su cama. Parecía que el fuego se había iniciado en el suelo de la habitación en la que Steve estaba descansando en el momento del incendio. Descartamos cualquier tipo de cortocircuito eléctrico. La calefacción y el aire acondicionado quedaron eliminados. Y no había ninguna otra cosa cerca del foco. Tras haber descartado las causas de incendio más comunes, parecía que la causa podría haber sido un cigarro encendido, pero los investigadores no pudieron encontrar restos de colillas ni de ceniza. El doctor David Fowler, ayudante del jefe de forenses del estado de Maryland, realizó la autopsia. Los análisis de sangre revelaron que Steve tenía una concentración normal de monóxido de carbono en sangre, algo que resultaba muy extraño para alguien que hubiera fallecido inhalando el monóxido de carbono que se produce en cualquier incendio. El siguiente paso era examinar sus vías respiratorias en busca de posibles señales de inhalación de humo. Hay una capa de mucosidad que cubre el interior de las vías respiratorias, que atrapa partículas extrañas como por ejemplo el hollín, que se queda ahí pegado, y se ve muy fácilmente en el momento de la autopsia. Yo no encontré nada de hollín. Ya tenía 2 pruebas que me indicaban exactamente lo mismo, que la víctima ya no tenía respiración en el momento del incendio. Para ver si era posible que un cigarro encendido hubiera producido el incendio, los investigadores hicieron un experimento. Cogimos una almohada y una funda de almohada para hacer una prueba. Fuimos a comprar unos cigarros Backwoods, encendimos los cigarros y los colocamos sobre la funda de almohada y después directamente sobre la almohada. Hicimos un pliegue en la almohada y repetimos la misma operación varias veces. Los hoteles suelen utilizar juegos de cama tratados con productos químicos que retardan las llamas para evitar casos como este. En ningún momento conseguimos que ardiera la almohada, ni la funda ni la colcha. Otra contradicción. A Steve no se le conocía como fumador. No fumaba en absoluto. De hecho, una vez durante un banquete de una convención de vendedores, le ofreció unos puros muy buenos, uno de los vendedores que vendía equipos de jardinería, y los rechazó diciéndole a su amigo que no entendía cómo la gente podía fumar esa porquería. Pero si Steve Rico ya estaba muerto cuando se inició el fuego, ¿quién le había matado? Mientras los investigadores seguían analizando el misterioso incendio del hotel en el que había muerto Stephen Rico, unos perros adiestrados detectaron un líquido inflamable en el suelo de la habitación, al pie de la cama. Pero los análisis químicos de los restos de la habitación no consiguieron identificar la sustancia. Por consiguiente, el hallazgo de los perros no sería admitido ante un tribunal. Sin embargo, el jefe de bomberos afirmó que el fuego había sido provocado. En la habitación del hotel había botellas de cerveza vacías y Kim había declarado que Steve había bebido mucho durante la cena, pero en la autopsia no se encontró alcohol en su organismo. Se descubrió que Steve había contratado un seguro de vida por $400,000, dejando a su esposa Kim como beneficiaria. Curiosamente, Kim había suscrito otro seguro de vida para Steve por $250,000, poco antes de su muerte. Los detectives también averiguaron que Kim Rico mantenía relaciones sexuales con un hombre 10 años más joven que ella, y encontraron cartas de amor entre los papeles personales de Kim que lo demostraban. Kim Rico negó que estuviera relacionada con la muerte de su marido, pero admitió que había problemas conyugales en la pareja. Kim dijo que ese fin de semana habían ido al hotel para resolver sus diferencias. Pero después de acabar el espectáculo teatral, tuvieron una discusión por motivos de sexo. Contó que él quería hacer el amor con ella aquella noche y que ella le había rechazado. Tuvieron una discusión y ella se marchó porque él se sentía frustrado y decepcionado con ella. Steve se quedó en la habitación. Según Kim, estuvo bebiendo, leyendo un Playboy y fumando un cigarro. Pero los investigadores encontraron pruebas de que Kim quería acabar con su matrimonio de 8 años y no salvarlo. Kim era extrovertida, Steve era un hombre casero. Y Kim había dicho a sus amigos y parientes que eran incompatibles.
Ella no hizo más que jugar con él porque le dijo que no era feliz. Y a nosotros nos había dicho que estaba pensando divorciarse. Y dijo que él tenía que esforzarse y mejorar. Y que tenía que hacer muchas cosas. Él empezó a hacer todo lo que ella decía porque quería salvar su matrimonio. Y reconoció que debía pasar más tiempo con su familia si era eso lo que... Yo les quiero mucho. Él empezó a hacer todas esas cosas. Y ella le mató. Un compañero de trabajo de Kimberly nos informó que Kim había acudido a él proponiéndole algo que él se tomó a broma, y era que matara a Stephen. Tengo un trabajo para ti. ¿Ah, sí? ¿Podrías matar a mi marido por mí? Al compañero le pareció que estaba de broma. Pensó que simplemente tenían problemas de pareja normales, así que le dijo a Kimberly riéndose, ¿por qué no le duermes con su cinilcolina y así se queda dormido para siempre? Tal vez fue una gracia poco afortunada. La sucinilcolina era un medicamento al que Kimberly podía tener acceso por su condición de ATS. Se utiliza para relajar los músculos del paciente antes de introducir el tubo de respiración por la garganta. En dosis altas, es letal. Las enzimas humanas descomponen rápidamente la sucinilcolina y por lo tanto no puede detectarse. Kimberly, siendo enfermera, asistía en el quirófano. Y luego descubrimos que siempre hay sucinilcolina en el quirófano, pero que no suele llevar un control tan estricto como el que llevan otros narcóticos. En la autopsia de Steve no se hallaron restos de sucinilcolina. La policía se puso en contacto con todos los laboratorios de Estados Unidos para ver si había algún test para encontrar sucinilcolina en tejido humano. Y no encontraron ninguno. Los investigadores intentaron localizar la tienda en la que Steve había comprado los cigarros encontrados en la habitación del hotel. El sargento Joe Gamble visitó 26 tiendas diferentes en la zona donde vivían los Enrico. En una encontró la misma marca de cigarros. Cuando le enseñaron a la empleada la foto de Steve y Kim Rico, identificó a Kim como la que había comprado los cigarros y la cerveza. Recordó que Kim había entrado a comprar un paquete de puros y cerveza. Yo le pregunté que cómo era que se acordaba y ella me dijo que le gustó el color de pelo de Kimberly. Kimberly es pelirroja y le preguntó que dónde se había teñido el pelo. Y Kimberly se enfadó con ella y dijo que era su color natural. El hecho de que Kimberly se enfadara con la empleada hizo que su cara se le quedara grabada. Por eso cuando vio la foto, la reconoció y dijo que le había parecido raro que esa mujer comprase un paquete de cigarros. Y ese fue el momento en el que supe que la habíamos descubierto. La etiqueta del precio de los cigarros encontrados en la habitación de Steve tenía la misma tinta que la que usaban en esa tienda, lo cual confirmaba que los cigarros habían sido comprados allí. Pero el argumento de la acusación tenía poca solidez sin una prueba fehaciente de que se hubiera utilizado un líquido inflamable o de que a Steve se le hubiera inyectado sucinilcolina. Se casó con un hombre al que amaba y después tramó fríamente la forma de matar a este hombre en la flor de la vida, lo cual la convierte en una de las asesinas con más sangre fría que he conocido jamás. Kimberly Rico, de 32 años, fue detenida y acusada de homicidio en primer grado e incendio provocado para matar a su marido. Se declaró inocente. Sin posibilidad de demostrar que hubiera sucinilcolina en el cuerpo de Steve, y no habiendo pruebas científicas de que se hubiera utilizado un líquido inflamable en el incendio, los fiscales se vieron obligados a seguir un proceso de exclusión. Tuvieron que descartar las demás posibilidades sobre el inicio del fuego para poder convencer al jurado de que Stephen Rico había sido asesinado. Se trataba de un joven de 30 y tantos años que realizaba un trabajo físico, que estaba perfectamente sano y que había muerto de forma repentina e inesperada. No padecía ninguna patología o proceso patológico identificable a la hora de su muerte. Y no había ingerido alcohol y había muerto antes del incendio. De modo que, desde mi punto de vista, había una larga lista de exclusiones que me llevaba a creer que había sido envenenado con sucinilcolina o alguna otra sustancia similar que no era detectable.
Los fiscales sostenían que Kimberly Rico había planeado el asesinato de su marido con mucha antelación. La prueba: haber suscrito una póliza de seguro de vida por $250,000, la compra de la cerveza y los cigarros, y su relación amorosa con otro hombre. Durante el juicio pudimos escuchar el testimonio de sus amigos, a los que en varias ocasiones había contado su plan de matar al señor Rico, algunas veces en detalle. Un par de amigos suyos declararon que les había contado sus planes con todo detalle. Los fiscales mantenían que Kim había cogido un frasco de sucinilcolina del hospital en el que trabajaba. Después de la actuación teatral, Kim esperó a que Steve se durmiera. Entonces le inyectó una dosis letal de sucinilcolina. Después lo dispuso todo para que su muerte pareciera un accidente. Puso botellas de cerveza vacías en la basura y en la mesilla. Dejó el cuerpo de Steve en el suelo y colocó la revista Playboy y los cigarros a su lado. Le subió la camiseta a su marido para taparle la cara, la roció con el líquido inflamable detectado por los perros adiestrados y le prendió fuego. En la sangre de Steve no había monóxido de carbono ni pruebas de que hubiera inhalado humo, lo que demuestra que Steve estaba muerto antes de que se iniciara el incendio. Y tampoco se había encontrado alcohol en su organismo. Las pruebas demostraban que el cigarro mal apagado no era suficiente para hacer prender las fibras ignífugas de la funda de la almohada. Kim se fue del hotel para crearse una coartada y regresó hacia la 1:30 de la madrugada para informar del fuego a los empleados del hotel. El móvil. Kim quería deshacerse de su marido para estar libre y poder continuar la relación con su amante. La defensa argumentaba que la muerte de Stephen Rico pudo haber sido provocada por el fuego y que su pérdida de conocimiento pudo haber sido causada por la acumulación de sustancias químicas que inhaló en el trabajo del campo de golf. Kim fue la última en estar en la habitación y tenía un móvil que era el dinero del seguro. En realidad, todos los análisis fueron negativos. Sí, descartamos muchas posibilidades, pero tampoco podíamos señalar al culpable. De modo que yo creo que este caso se resolvió en gran parte gracias a la soberbia investigación que llevaron a cabo los inspectores de la Policía del Estado. El jurado declaró a Kim Rico culpable de homicidio en primer grado e incendio provocado. Fue condenada a cadena perpetua. Sin la nueva tecnología, probablemente habrían enterrado a Stephen Rico y todos hubiéramos pensado que había sido una muerte trágica a causa de un incendio. Y este caso seguramente habría sido considerado como una muerte accidental y le hubieran enterrado sin que nadie lo hubiese descubierto. Es muy triste cómo acabó todo. Por lo que le hizo pasar al final. Le hizo creer que había posibilidades de salvar el matrimonio cuando ya estaba pensando en matarle. Es espantoso. Sé que su vida era valiosa y que nadie merece morir así. Era un buen hombre y sobre todo era un buen padre y adoraba a su familia. Y todos le queríamos mucho. Y nos sentimos orgullosos de él. Y daría cualquier cosa porque volviera con nosotros. Desde que fue sentenciado este caso, los científicos del Instituto Sueco Karolinska junto con los Estados Unidos han desarrollado procedimientos que permiten la identificación de la sucinilcolina incluso en tejidos muertos. Otro de los muchos adelantos de la ciencia forense que se producen casi a diario. Condado de Hillsdale, Michigan, con una población de más de 40.000 habitantes. Esta tierra de granjeros en la que principalmente se cultiva soja y maíz es un lugar muy hospitalario en el que los amigos llegan sin avisar y siempre hay sitio en la mesa para uno más. Shannon Moore, de 25 años, era una joven sencilla y tranquila que se había criado en el cercano pueblo de Toledo, Ohio. Era muy buena estudiante. Y ya en primero decía que como iba a un colegio católico, se haría monja o enfermera. Y se hizo enfermera. En septiembre de 1979, Shannon Moore conoció a un soltero de oro de Hillsdale County, de 36 años, que se llamaba David Davis. Los dos se conocieron en la boda de una amiga. Shannon volvió de la boda de su amiga y le dijo a su madre: «Mamá, he conocido a un hombre estupendo. Y hemos pasado la noche juntos y lo hemos pasado maravillosamente. Me ha dicho que es millonario y que tiene granjas por todo Estados Unidos y en Belice y que me va a llamar. Hemos quedado en vernos». A mí me cayó bien desde el primer momento.
Le gustaban mucho las actividades al aire libre. Le encantaba pescar y cazar. Pensé que era bueno para mi hija y eso era lo único que me importaba. Yo le dije, Shannon, si le dejas escapar a este, es que estás loca. Después de un noviazgo de 8 semanas, Shannon y David se casaron y se fueron a vivir a una granja de David en Michigan. Parecía ser el lugar ideal para formar una familia. Compraron 2 caballos criados en Tennessee que les habían recomendado por su buen carácter. El 23 de julio de 1980, 10 meses después de la boda, Shannon y David cogieron sus caballos para ir a ver a su vecino, Dick Britton. ¿Qué tal el paseo, Shannon? Estupendo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Dick tenía un problema con una máquina de la granja, así que David se puso a ayudarle. Estuvimos como media hora arreglando la máquina. Y después vino Shannon y me preguntó si podían llevarse a nuestro hijo Norman a su casa. Y yo iba a darme la vuelta y decirle, claro, por supuesto que os lo podéis llevar. Pero David dijo, no, ya vendrás a buscarle por la mañana. La pregunta me la había hecho Shannon, pero el que contestó fue David. Así que lo dejé. Entonces David y Shannon se montaron en sus caballos y se marcharon. Hasta luego, Dick. Que disfrutéis el paseo. Vale. En vez de volver por donde habían venido, cogieron un atajo a través del bosque. Al poco rato, David volvió galopando a la granja de Dick Britton. Dick, ven, deprisa. Llegó a todo correr y tenía la camisa manchada de sangre. Estaba sudoroso y respiraba mal, como si hubiera estado enzarzado en una pelea o algo así. Desmontó apresuradamente y me dijo que Shannon se había caído del caballo y estaba gravemente herida. Davis dijo que el caballo de Shannon se había desbocado y que ella se cayó y se dio con la cabeza en una roca. Shannon estaba tendida boca arriba con los ojos cerrados y había sangre alrededor de la cabeza. Shannon estaba con la blusa desabrochada y sin zapatillas, lo cual le extrañó mucho a Britton. Vamos a llevarla al coche. De acuerdo. Shannon fue trasladada al hospital más próximo. Llegué al hospital dando bocinazos y salió una enfermera corriendo y le dije, necesitamos un médico, necesitamos un médico. Voy a la puerta a avisar a alguien, está muy grave. Llevaron el cuerpo sin vida de Shannon a la sala de urgencias, en donde los médicos trataron de comprobar sus constantes vitales. No tenía ninguna. La hora de la muerte fue establecida arbitrariamente a las 8:45 de la tarde. La herida que tenía Shannon en la nuca y los rayos X que le hicieron en el hospital coincidían con la explicación de David, que se había caído del caballo y se había dado un golpe en la cabeza. En el certificado de defunción se indicaba que la causa de la muerte se debía a múltiples contusiones craneales y en la zona cervical de la columna. Como Shannon había muerto en un condado y se había levantado el acta de defunción en otro, no se le realizó autopsia debido a las distintas competencias jurisdiccionales. Ese fallo se convertiría en un gran problema para la familia de Shannon. Shannon Moore tenía 2 grandes sueños en su vida. 1, hacerse enfermera, y 2, formar una familia. Se había graduado en la escuela de enfermería y llevaba casada menos de 1 año. Su sueño de formar una familia nunca se haría realidad debido a un accidente montando a caballo en el que perdió la vida, con 26 años. Cuando los padres de Shannon, Lucille y Bob Moore, llegaron al hospital, el marido de Shannon, David Davis, estaba llorando en el pasillo. Instintivamente se abrazaron unos a otros como hacían siempre. Me estrechó y al abrazarme me pasó la mano por la cara y me fijé en que tenía 3 arañazos profundos. Muy profundos. El padre de Shannon tenía otras preocupaciones. David insistió en que Shannon fuera incinerada. Bob Moore se opuso como católico. La familia Moore quería llevar el cuerpo de Shannon a Ohio para enterrarla allí. Y entonces intervino Dick Britton. Su madre estaba llorando y Bob también. Me puse duro y le grité, Dave, son sus padres. Le dije, aquí no la conoce nadie. Déjales que se la lleven a Toledo y la entierren allí. Le dije, a su gente irá a su tumba y le llevará flores. Le dije, ella no conocía a nadie aquí. Entonces se echó atrás y dijo, ¿está bien? Al día siguiente, los alguaciles del departamento del sheriff de Hillsdale County se trasladaron al lugar del accidente. Encontraron la maldita roca, la única roca que había en esa zona. A poca distancia estaban las zapatillas de Shannon con los cordones desatados. Y había una parte del terreno en el que la hierba estaba enredada. Echaron un vistazo e hicieron algunas fotos y se marcharon. Yo les pregunté sobre lo de las zapatillas y me dijeron, no, puede quedárselas.
Durante los días siguientes, los Moore hicieron los preparativos para el entierro de su hija. Los padres de David, a los que los Moore no conocían, asistieron al funeral. Y lo que les dijeron dejó muy claro que todo lo que les había contado David a los Moore sobre su pasado era mentira. No era millonario. No tenía granjas por todo el país. Y más increíble aún era el hecho de que había estado casado anteriormente y tenía 2 hijas. Los Moore creían que la muerte de su hija no había sido un accidente. Dick Britton llegó a la misma conclusión por algo que le había dicho Davis al día siguiente de la muerte de Shannon. A la mañana siguiente estábamos sentados en mi casa y me preguntó por el vecino. Me dijo, ¿sigue queriendo vender su granja el vecino? Y yo dije, ¿qué? Y dijo, es igual. Y me quedé pensando, ¿cómo se le puede ocurrir la idea de comprar una granja al día siguiente de la muerte de su mujer? Después se fue y me quedé pensando en eso. Me quedé pensando que aquello no era normal. Una semana después de la muerte de Shannon, Dick Britton y los Moore fueron a hablarle de sus sospechas al sheriff de Hillsdale County. Los Moore descubrieron que Davis había suscrito un seguro de vida para Shannon de $330,000 durante los 10 meses que estuvieron casados. Los Moore exigieron una autopsia y el cuerpo de Shannon fue exhumado al mes de su muerte. La autopsia reveló un corte de 9 centímetros en la nuca de Shannon y varias heridas en la espalda, en el hombro izquierdo, en la parte alta del brazo derecho, en la mano derecha y en la mejilla izquierda, pero no encontraron pruebas de que hubiera sido una agresión. El forense concluyó que Shannon había muerto por una contusión cerebral. El departamento del sheriff dio el caso por cerrado. Lo crea o no, cuando la trajeron la primera vez y dijeron que no había pruebas, pensé que se les escapaba algo. Tenía que ser así. Comprendí que teníamos que seguir adelante de una forma u otra porque algo iba mal. Los Moore no eran los únicos que tenían sospechas. Billy Bowles, un reportero de la prensa libre de Detroit, desveló información devastadora sobre David Davis, describiéndole como un mentiroso consumado que vivía del dinero ganado en reclamaciones sospechosas a las compañías de seguros. Una reclamación había sido por un incendio cuestionable en una granja que había tenido Davis. La casa abandonada de la granja se incendió y recibió $30,000 del seguro. El granero se incendió misteriosamente mientras él estaba de viaje y cobró $6,000 del seguro. Además de todo eso, había dejado un empleo en la Chrysler después de sufrir un dudoso accidente y cobraba una compensación del sindicato y de la seguridad social. La investigación de Bowles reveló, entre otras cosas, que Davis había estudiado farmacología en la universidad. Con esta nueva información debajo del brazo, la familia Moore solicitó al fiscal general del estado que se abriera el caso. La autopsia de Shannon reveló que había muerto de un solo golpe en la cabeza. El detective Don Brooks tenía 2 teorías. La primera era que aquella joven realmente se había caído del caballo y se había golpeado en la cabeza con una roca, que realmente había sido un accidente. Y la segunda, que él la había matado. En mi opinión, la única forma en la que pudo haberla puesto en la posición necesaria para golpearla contra la roca hubiera sido inmovilizándola totalmente. Así que estudiamos la posibilidad de que la hubiese drogado, que la hubiese dado algo que la paralizó, pero dejando que el corazón siguiera palpitando y se mantuviera viva. Como Davis había estudiado farmacología, la policía preguntó a los veterinarios locales cuáles eran los medicamentos que daban a sus animales que pudieran causar parálisis. Uno de los medicamentos que mencionaron era un potente relajante muscular llamado sucinilcolina, que se emplea en cirugía de animales. Una vez que hace efecto la anestesia, después te administran sucinilcolina. Y lo que hace es paralizar completamente toda la masa muscular. No afecta al corazón, pero toda la musculatura intercostal, que es la que nos ayuda a respirar y posibilita la respiración voluntaria, queda completamente anulada. También se emplea en humanos. En altas dosis, la sucinilcolina puede ser mortal. Pero había un problema. Nuestro organismo descompone la sucinilcolina casi de inmediato y por lo tanto resulta una sustancia imposible de detectar. Si esa era la sustancia que Davis le había administrado a Shannon, había cometido un asesinato.
En los 7 meses posteriores a la muerte de Shannon Moore, su marido David Davis vendió su granja de Michigan y se trasladó a las Bahamas, donde vivía en un barco con su nueva novia. Davis estaba esperando a que concluyese la investigación sobre Shannon para poder cobrar los $330.000 del seguro de vida. Aunque la autopsia era consistente con la versión dada por Davis sobre la muerte de su mujer, el escenario del crimen no lo era. Davis había dicho que Shannon y él iban de vuelta a la granja cuando el caballo de Shannon se desbocó, la tiró al suelo y se golpeó contra una roca. Pero la roca contra la que se dio era la única que había en 100 metros. Por alguna razón inexplicable, la blusa de Shannon estaba desabrochada y sus zapatillas se encontraban a unos metros de distancia. La hierba estaba enredada en su cuerpo. La policía se preguntaba si Davis podría haber inyectado a Shannon algún tipo de sustancia paralizante, como la sucinilcolina, antes de su muerte. No existían análisis conocidos para identificar la sucinilcolina. Pero los científicos locales habían oído hablar de un nuevo test desarrollado en Suecia que estaba teniendo cierto éxito en detectar la sucinilcolina, incluso en tejidos muertos. El doctor Robert Forney y Tom Carroll llevaron muestras de tejidos de Shannon al Instituto Karolinska en Suecia. Hizo falta un equipo de toxicólogos haciendo pruebas durante varias semanas para extraer una muestra que pudieran analizar. Trabajábamos 10 horas al día, intentando perfeccionar el método, y una vez que logramos perfeccionarlo, nos pusimos a analizar los tejidos de Shannon. El análisis se realizaba con un espectrómetro de masas que bombardeaba las moléculas químicas con iones descomponiéndolas en sus elementos básicos. La fragmentación crea una especie de huella dactilar química que puede compararse con otras huellas dactilares químicas para establecer una identidad desconocida. Después de semanas haciendo centenares de pruebas, los científicos vieron una posibilidad. Miré hacia un rincón y en ese rincón vi una hoja de papel, y en esa hoja estaba el típico registro del espectrógrafo de masas que da la sucinilcolina. Y ese registro, como se demostró con posterioridad, pertenecía a los tejidos de Shannon. Y aquello provocó un verdadero escándalo. Cuando los fiscales de Michigan se enteraron de la noticia, se quedaron encantados, pero no consideraron que era suficiente. Querían más pruebas. Necesitaban saber dónde le había inyectado Davis a su mujer. En consecuencia, fue exhumado el cuerpo de Shannon por segunda vez. La gran mayoría de las heridas sufridas por Shannon se encontraban en el lado izquierdo de su cuerpo, el hombro izquierdo, el lado izquierdo de la espalda y el lado izquierdo de la cabeza, lo cual indicaba que la caída se había producido por el lado izquierdo. Sin embargo, en su lado derecho había una herida en el cuadrante superior del brazo derecho y en la mano. Esas eran las únicas heridas que tenía en el lado derecho. El doctor Forney reunió muestras de tejido de las heridas y regresó a Suecia. Descubrió que en la muñeca derecha de Shannon y en la parte superior del brazo había una concentración mayor de sucinilcolina que en los demás tejidos, lo cual indicaba que Davis se lo había inyectado 2 veces. En base a esas pruebas, David Davis fue finalmente acusado del asesinato de Shannon Moore. Cuando la policía fue a detener a Davis, no le encontraron. La búsqueda de Davis se prolongó durante meses y años. La policía sostenía que David Richard Davis había matado a su mujer inyectándola una sustancia letal y después aparentar que la muerte se había debido a un accidente de caballo. La sustancia que supuestamente utilizó Davis era indetectable, pero un equipo de toxicólogos decididos la encontró. Durante 8 años y medio, Davis eludió a la policía hasta que por fin le localizaron. En la televisión pública se emitió un reportaje sobre el asesinato de Shannon, y una antigua novia de Davis dio el soplo a la policía. Me llamó y habló de un individuo que ella pensaba que era David Davis. Ella le conoció por un nombre distinto. Sin embargo, se mostró muy reacia a colaborar porque temía por su vida. La mujer que llamó dijo que Davis estaba viviendo con una nativa en la Samoa Americana, bajo el nombre de David Meyer Bell. En los 8 años posteriores a la muerte de Shannon, había vivido en California, en Alaska y en Hawái, y había recibido clases de vuelo convirtiéndose en un experto piloto de avionetas.
El FBI detuvo a Davis en el aeropuerto de Pago Pago y le llevaron a Michigan para ser juzgado. Sabemos que cortejó y salió con varias mujeres antes de Shannon y que a todas les pidió matrimonio en un cortísimo periodo de tiempo. En unos 14 meses ya se lo había pedido a otras 5 mujeres. La primera que le dio el sí se convirtió en su víctima. Bloomer dijo que el móvil había sido el dinero y que el asesinato había sido premeditado. Los fiscales sostenían que después de salir la pareja de la granja de Dick Britton, Davis coaccionó a Shannon para que desmontase del caballo con el pretexto de mantener relaciones sexuales. La pareja tenía por costumbre hacer el amor al aire libre. Según los fiscales, mientras Shannon se estaba quitando la blusa y desatándose las zapatillas, Davis la sorprendió por detrás y le inyectó la succinilcolina en el hombro. La inyección no tuvo efecto inmediato. Los dos forcejearon rodando por la hierba. Entonces golpeó a Shannon con una piedra y le volvió a inyectar. Esta vez en la muñeca. La dosis le provocó la muerte en el acto. Si te ponen una inyección fuera de un hospital donde pueden ayudarte a respirar con un respirador, puedes morir de asfixia. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Shannon Davis. Yo creo que la succinilcolina respondió a la constante pregunta en la mente de los miembros del jurado, que si no había muerto de la caída del caballo, ¿quién la había matado? Necesitábamos tener esa respuesta para el jurado. El jurado estuvo deliberando durante 2 horas y media. El corazón me latía muy fuerte. Pensaba que por fin ya le teníamos. David Davis fue declarado culpable de homicidio en primer grado. Recuerdo que el público que abarrotaba la sala rompió en aplausos y que, en vez de quedarme por allí dando la mano a la gente, tuve que irme. Había una biblioteca jurídica al lado del juzgado y tuve que entrar en ella. Estaba muy emocionado. Fue condenado a cadena perpetua. Recuerdo que después fuimos al cementerio y que mirando su tumba dijimos, le hemos cogido. Era tan buen embustero que no me extrañaba que nos hubiera engañado. Pero pienso en mi hija viviendo todo ese tiempo con un asesino y nosotros sin saberlo. También pienso que debí haber sospechado algo y que no lo hice. Tampa, Florida, es conocido como centro turístico, pero también sufre más tormentas que ningún otro lugar de Estados Unidos. El nombre Tampa procede de la palabra del calusa nativo americano que significa relámpago. Donde hay turismo, hay prostitución. El 20 de octubre de 1995, un repartidor de pizzas encontró el cuerpo desnudo de una mujer blanca cerca de Clearwater. Wendy Evans, de 42 años, era una cocainómana que acababa de salir de una clínica psiquiátrica. Fue vista por última vez haciendo autostop en una zona frecuentada por prostitutas. Wendy había sido golpeada y estrangulada, pero no había señales de agresión sexual. El cuerpo había sido arrojado allí, y todo parecía indicar que la habían matado en otro lugar. Evidentemente, una tormenta borró cualquier posible huella. De todas las cosas que normalmente suele llevar una persona vestida, no esperábamos encontrar mucho. Así que íbamos a tener que recurrir a todo lo que estuviera a nuestra disposición, desde exámenes en el microscopio hasta energía eléctrica, para intentar iluminar los materiales microscópicos que no podíamos ver con los ojos. Los investigadores utilizaron luz luma para examinar el cuerpo. Es una luz de alta intensidad, mayor que la luz del sol, que hace que brillen o que se hagan luminosas las fibras hechas por el hombre. Consideramos que era importante utilizar una fuente de luz, como en este caso la luz luma, debido a su poder para investigar, porque a pesar de que fuera de día y que fuera al aire libre, nos permitía registrar la zona y buscar posibles pruebas en el cuerpo de la víctima. La luz luma descubrió varias fibras pequeñísimas en el cuerpo de Wendy Evans, que fueron llevadas a analizar al laboratorio. La luz luma también reveló unos pelos de perro. Y a unos 2 metros de donde fue hallado el cuerpo, había otra pista potencial, como consecuencia de la lluvia. Una huella de neumático. Utilizando argamasa dental que endurece rápidamente dentro de un molde flexible, la policía hizo un molde de la huella y después una fotografía para analizarla. El dibujo del neumático era muy claro, lo cual quería decir que era un neumático relativamente nuevo en el que había una pequeña piedra incrustada.
Tan solo un mes después, la policía encontró otro cadáver. 2 adolescentes vieron el cuerpo desnudo de Peggy Darnell, una prostituta de Clearwater de 40 años que había sido abandonada en un bosque cerca de la carretera. Llevaba muerta al menos una semana, o quizá más. El cadáver estaba tan descompuesto que no fue posible encontrar prueba alguna. La policía creía que los crímenes habían sido cometidos por el mismo asesino, y buscaron rápidamente otros crímenes similares de casos archivados. Encontraron otro caso sin resolver. 16 meses antes, el cuerpo desnudo y descompuesto de la dona Jean Stellar apareció en una parcela vacía en el centro de Clearwater. La causa de la muerte, al igual que en los otros casos, había sido estrangulamiento. La dona era una exmodelo, camarera de un bar local que había sido detenida anteriormente por prostitución. Era madre soltera con 2 niños. La policía sospechaba que todo era obra de un asesino en serie, que iba un paso por delante de su investigación. Él estaba convencido de que no encontraríamos ninguna prueba que pudiera vincularle a un escenario concreto. Había llevado los cuerpos a zonas remotas. Les había quitado la ropa. Habían sido removidos del lugar de los asesinatos. Había hecho todo eso para evitar que le pilláramos y encontrásemos pruebas que nos condujeran a él. Los investigadores, por miedo a que volviera a matar, se pusieron a trabajar contra reloj. En el otoño de 1995, la policía de Clearwater, Florida, tenía 3 casos de mujeres asesinadas. Los cuerpos desnudos habían aparecido en lugares desérticos. Con el paso del tiempo entre estos 3 asesinatos, la policía comprendió que se trataba de un asesino que vivía en la zona, y no de un turista. Los asesinos en serie suelen buscar a sus víctimas cerca de donde trabajan o viven. Aunque las víctimas estaban desnudas, el asesino dejó algunas huellas. Los científicos analizaron las fibras encontradas en el cuerpo de Wendy Evans. El especialista en fibras, Jerry Cirino, descubrió que la mayor parte eran de nylon, pero que había alguna de poliéster. Todas eran triangulares, o de forma trilobal. Y todas estaban teñidas del mismo color, rosa. Sin embargo, este descubrimiento no llegó a tiempo para salvar otra vida. El 18 de enero de 1996 apareció una 4ª víctima. Cindy Pugh, de 27 años, que acababa de trasladarse a Clearwater desde Maine, fue golpeada y estrangulada y su cuerpo apareció tirado en una zona industrial cerca de un contenedor. Nuevamente se recurrió a la luz luma y nuevamente aparecieron las fibras rosas. Puedo asegurar que esas fibras de 2 casos diferentes podrían proceder o podrían compartir una fuente común. Yo creo que, después de todos los análisis que he llevado a cabo, las fibras de estos casos suponían una prueba muy sólida. Otra prueba poco común era lo que parecía ser un trozo de papel de cigarrillo en el cuerpo de Cindy Pugh. El trocito de papel se encontró en el pecho de una de las víctimas. Si hubiéramos llegado allí media hora más tarde, se habría volado. Apenas estaba pegado a la piel. El papel de cigarrillo contenía saliva suficiente para localizar un perfil de ADN, pero ¿sería el ADN del asesino? También se encontraron pelos de perro en el lugar del crimen. Los pelos de perro fueron enviados al FBI e identificados como los de un pug. El pug es un perro de pequeño tamaño que tolera muy mal el calor, por lo que se dan muy poco en estados como Florida. Los investigadores enviaron fotografías de la huella de neumático encontrada cerca del cuerpo de Wendy Evans a Peter McDonald, un analista forense que literalmente escribió el libro sobre identificación de huellas de neumático. Reconoció el tipo de neumático inmediatamente. Recibí las fotografías y me quedé de lo más asombrado. Era un neumático que yo había diseñado cuando trabajaba en Firestone. No teníamos ni idea de que él fuera el diseñador del neumático que estábamos buscando, así que también fue un golpe de suerte para nosotros. El neumático era un Radial ATX de Firestone fabricado en 1992. Estos eran neumáticos de repuesto que no se habían vendido y que se usaban para furgonetas y utilitarios deportivos. La policía investigó el registro de ventas para ver cuántos de estos neumáticos se habían vendido en Florida. Y tuvieron suerte. El ATX no era el modelo que mejor se vendía,
y solo un distribuidor en todo el estado de Florida había vendido neumáticos ATX en los últimos 12 meses. Las huellas en el escenario del crimen pueden ser pruebas muy valiosas. Un juego de estos neumáticos fue adquirido por una mujer que vivía en Clearwater, a escasos kilómetros de donde habían sido encontrados los cuerpos. Y además, esa mujer tenía un perro. Los investigadores de Florida iniciaron la búsqueda de un asesino en serie que supuestamente conducía un vehículo con neumáticos radiales ATX de Firestone. La policía averiguó que una mujer que vivía en la zona, Terry Jo Howard, había comprado unos neumáticos radiales ATX de Firestone unos meses antes de producirse los asesinatos. Terry Jo vivía con su novio de 41 años, James Randall. Fuimos a su dirección de Belcher Road de noche y uno de los detectives examinó el vehículo a escondidas e identificó los neumáticos como radiales ATX de Firestone, tal y como había dicho Peter McDonald. Terry Jo era una drogadicta en rehabilitación y una ex prostituta. James Randall era un obrero de la construcción. Además, Terry Jo tenía un perro, un pug, al que solía pasear por el barrio. Las prostitutas locales identificaron a Randall como cliente habitual. Los equipos policiales de vigilancia siguieron a Randall durante días hasta que le vieron entrar en un concesionario de neumáticos con la camioneta de los neumáticos radiales ATX de Firestone. Con el máximo disimulo, el agente se quedó escondido al fondo mientras el empleado cambiaba los neumáticos. Entonces me llamó entusiasmado diciéndome: Pete, tenemos los dos neumáticos traseros. Pero los investigadores necesitaban los 4 neumáticos para poder comprobar si coincidían. Así que la policía ideó un truco. Fingiendo que era un empleado del concesionario de neumáticos, un detective de la policía le dijo a Randall que sus neumáticos eran defectuosos, pero que si les llevaba el coche rápidamente le pondrían 4 neumáticos nuevos sin cobrarle, como compensación a las molestias causadas. Esa misma tarde, Terry Jo Howard se presentó allí con James Randall y les pusieron 4 neumáticos nuevos que previamente había adquirido la policía. Y los nuevos neumáticos que instalaron en el coche de Randall estaban marcados. Los marcamos de forma que si esos neumáticos volvían a aparecer en el futuro en alguno de los lugares donde se habían cometido los crímenes, sabríamos con certeza que eran los de la camioneta de James Randall. Peter McDonald examinó los 4 neumáticos originales del vehículo de Randall. Los neumáticos tenían una especie de surcos, pequeñas estrías en el dibujo que se agarran al piso para evitar que los coches hagan hidroplaning. Los surcos de los neumáticos de James Randall coincidían con las fotos del escenario del crimen. Y también tenían otra característica especial. Vi que el neumático posterior derecho, casualmente, era el que mejor fotografiado estaba, y que había una piedrecilla incrustada en el neumático, justo en el mismo sitio que aparecía en la fotografía. La piedrecilla encontrada en el neumático permitió una identificación positiva. Pero la policía quería conseguir todas las pruebas posibles y querían examinar el pelo del perro de Terry Jo Howard. 2 mujeres policía llamaron a la puerta de Terry Jo diciendo que tenían un nuevo servicio para el cuidado de perros y se ofrecieron a lavar a su perro gratis como promoción. Terry Jo aceptó. Vaya. ¿Qué te parece? Pasen. Estupendo. Terry Jo dejó entrar a las detectives en la casa y éstas lavaron al perro y aprovecharon para quitarle algunos pelos con unas toallas blancas. Pelos que se utilizarían para compararlos con los encontrados en el cuerpo de Cindy Pugh. Los científicos comprobaron en el microscopio que el pelo del perro de Terry Jo era similar al pelo encontrado en 2 de las víctimas. Una investigación sobre el pasado de James Randall reveló datos sorprendentes. Saltándose su libertad condicional, Randall había huido del estado de Massachusetts después de haber pasado 6 años en prisión por violar 2 veces a su primera mujer. James Randall ha sido calificado como un sádico, es decir, una persona que tiene que causar dolor en su compañera de cama para poder obtener placer sexual. Terry Jo Howard también describió a Randall del mismo modo. Se puso furioso conmigo. Yo estaba sentada en un sillón
Empezó a gritarme, se me echó encima, me cogió por el cuello y me empujó contra la pared. Eso es lo último que recuerdo hasta que me desperté en la cama y él estaba encima de mí, copulando con lo que seguramente él pensaba que era mi cadáver. En el interior de su apartamento, la policía encontró más datos para los forenses, más pruebas de que los asesinatos se habían cometido allí. Nunca me he sentido tan traicionada en toda mi vida. Era un verdadero maestro de la manipulación. Cuando me dijeron que creían que Jimmy era el asesino de todas esas chicas de la zona, me impresioné tanto que empecé a gritar. James Randall y Terry Jo Howard estaban viviendo juntos cuando la policía sospechó que Randall estaba asesinando a prostitutas de Clearwater. Yo creo que a él le gustaba la vida que llevaba conmigo. Teníamos una buena vida. Creo que ninguno de los dos habíamos tenido una vida tan buena anteriormente. La cena preparada en casa, alguien que se preocupaba por ti, con quien ir al cine, con quien charlar, alguien con quien ver la televisión. Con una orden de registro en la mano, los investigadores descubrieron una alfombrilla rosa debajo de la cama de la pareja. Los análisis demostraron que el componente principal de la alfombrilla era nylon. Los flecos eran de poliéster. Las fibras tenían forma triangular y el tinte era el mismo que el de las muestras encontradas en las víctimas. Como las fibras tenían tantas características diferentes para examinar y comparar, comprendí que o las víctimas habían estado en contacto con esa alfombrilla en particular, o con una alfombrilla compuesta de las mismas fibras que la que teníamos nosotros. Al registrar la casa de Randall, la policía encontró algo inusual. Pequeños trozos de papel de cigarrillos tirados por todo el suelo, prueba de que su perro, el Pug, tenía una adicción poco común. El perro de Terry Jo Howard era adicto a la nicotina. Acostumbraba a coger colillas de los ceniceros y masticarlas y escupirlas dejando los restos en el suelo de la casa. Terry Jo era fumadora y tiraba las colillas y el perro las cogía y las masticaba. Por eso había tantos restos de papel de cigarrillos por toda la casa. ¿Recuerdan que el papel de cigarrillos que apareció junto al cuerpo de Cindy Pug contenía saliva? El ADN de esa saliva correspondía a Terry Jo Howard, prueba de que el papel de cigarrillos procedía del interior de su casa. Creemos que ese trocito de colilla que el perro había mordisqueado y tirado y que apareció sobre el pecho de Cindy Pug fue un fallo de James Randall y supuso una importante prueba contra él. Yo creo que algunos de esos asesinatos tuvieron lugar en mi casa, en mi cama. Al menos 2 de ellos, con toda seguridad. Yo estaba aquí en West Palm visitando a mi madre, que estaba muy enferma. Los fiscales sostenían que Randall buscaba víctimas y se las llevaba a su casa cuando Terry Jo no estaba. Sobre la alfombrilla rosa, Randall satisfacía sus instintos sádicos. Las estrangulaba durante el acto sexual y las mataba. Allí era donde las víctimas recogían las fibras de la alfombrilla y los pelos de perro, que más tarde se descubrieron en los cuerpos gracias a la luz luma. El papel de cigarrillos con el ADN de Terry Jo que había chupeteado el perro apareció en el cuerpo de Cindy Pug. Cuando Randall se deshizo del cadáver de Wendy Evans, su camioneta dejó una huella de neumático en la tierra. Terry Jo le echó en cara todo esto cuando fue a verle a la cárcel. Le miré y le dije, ¿por qué a mí no, ¿Por qué a mí no, Jimmy? Y él me miró y se echó a llorar. No quería que nadie oyera lo que iba a decirme, que fue, mataba a las otras para no matarte a ti. Durante el juicio, la primera mujer de James Randall testificó contra él. Su descripción del sadismo de Randall fue escalofriante. Me dijo que me tumbase y me ató las manos a la espalda con los cordones de mis zapatos. Y en aquel momento no sabía si iba a salir viva de aquello. James Randall fue declarado culpable del homicidio de Wendy Ann Evans y de Cynthia Jean Pugh, y fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas.
Realmente quería verle morir por lo que había hecho. La cadena perpetua no es suficiente para ese hombre. Él quería matarlas. Sabía que iba a matarlas. Y después, cuando me enteré de todo y hablé con él, no pareció darle importancia. Solo eran prostitutas. Solo eran drogadictas. Solo eran mujeres. La barbería local de Chillicothe, Missouri, sigue siendo el lugar para estar al día de las noticias, contarse cotilleos e incluso escuchar un poco de música. En Chillicothe todavía hay hombres que siguen ganándose la vida criando ganado y vendiéndolo en subastas. Ahí tenemos esa hermosa res con un precio de salida de $35. A finales de los años 80, las casas de subastas de ganado que había por todo el estado estaban siendo estafadas. Los compradores, que generalmente eran hombres que estaban de paso, se presentaban allí, hacían su compra, pagaban con cheque y luego desaparecían. Inevitablemente, los cheques eran papel mojado. Resultaba extraño que algunos tuvieran cheques y cuando intentamos buscarles no los encontramos. Metíamos sus nombres en el ordenador, pero no aparecían. Muchos de los compradores habían trabajado anteriormente en esta granja de Moorestown, a las afueras de Chillicothe. La granja era propiedad de Ray Copeland, de 78 años, y su esposa Faye. Aparentemente, eran una pareja de ancianos granjeros algo tímidos y que no se relacionaban con la gente, pero desde luego aquí nunca habían causado problemas. La pequeña granja no era suficiente para mantener a los Copeland. Faye había trabajado en una fábrica y más tarde como camarera de hotel. Éramos gente muy normal. Y a mí me habían enseñado desde pequeña que cuando te casas, tienes que quedarte con el marido. El marido era el jefe. Era el jefe. Pero era una vida dura, y ellos eran pobres. Los únicos zapatos que he tenido jamás son los que tuve en el colegio. Y tenía que estar allí ordeñando a las vacas descalzo, incluso en invierno. Cuando los hijos de los Copeland se fueron de la granja para perseguir sus sueños, Ray buscó gente que le ayudara en el trabajo de la granja. Ya era mayor, estaba un poco sordo y no era un buen hombre de negocios. Como Ray no sabía leer ni escribir, y había que llevar la contabilidad y escribir nombres y esas cosas, necesitaba a alguien para ayudarle. Para buscar trabajadores, Ray iba a los albergues públicos locales. Preguntaba a la gente si querían irse con él y ganar algo de dinero. Decía que nos pagaría por jornada o que nos ayudaría a conseguir dinero, que él hablaría con gente y nos ayudaría a abrir una cuenta, ya sabe, en un banco. Generalmente se trataba de hombres sin techo. Muchos tenían adicciones o problemas familiares o padecían alguna enfermedad mental. La mayoría tenía antecedentes por vagancia, hurto y delitos similares. Ray Copeland les pagaba $30 al día por su trabajo y también les proporcionaba techo y comida. Para esos hombres, ganar ese dinero y tener un sitio donde vivir, si encima es en el campo, era como un sueño hecho realidad. Uno de los hombres relacionados con la emisión de cheques sin fondos en las subastas de ganado era Dennis Murphy, de 27 años, un trotamundos de Illinois que durante un tiempo había estado trabajando para Ray Copeland. En 1986, un ayudante del sheriff le preguntó a Ray Copeland si conocía el paradero de Murphy, y Copeland le dijo que simplemente un día desapareció. Ha venido un ayudante del sheriff. Una noche se fue sin más y no he vuelto a saber de él. Se marchaban a medianoche y él no sabía a dónde habían ido. Ray decía, ya sabe cómo son esos trotamundos, hoy están aquí y mañana no, simplemente desaparecían. Cuando a Copeland le dijeron que Murphy era un ladrón, no se sorprendió porque a él también le había estafado. Le estamos buscando, ha dado cheques sin fondos. Ya lo sé, a mí me dio uno. Copeland también tenía un cheque de Murphy que le habían devuelto por falta de fondos. Además de Murphy, la policía buscaba a otros 7 hombres en relación con los cheques falsos de las subastas de ganado. Ninguno pudo ser localizado, hasta que la policía recibió una llamada de Nebraska.
El informador dijo que sabía a dónde habían ido Murphy y los otros estafadores. Había 8 hombres en busca y captura por dar cheques falsos en las subastas de ganado en la zona centro de Missouri. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. Entonces la policía recibió una llamada de Jack McCormick, un trotamundos y un estafador que en un tiempo había trabajado en la granja de Ray Copeland. Era un trotamundos. Había viajado mucho y siempre tenía historias que contar. Yo creo que le gustaba contar historias. McCormick dijo que creía que había visto huesos humanos y una calavera en la granja de Copeland. La granja tenía una extensión de 40 acres e incluía un pequeño lago, un granero y una zona de bosque. Los ayudantes del sheriff del condado, la policía de Chillicothe, la patrulla estatal de carreteras y los forenses del condado registraron toda la zona. Registramos toda la propiedad, buscando posibles sitios de enterramiento y posibles lugares donde se hubiera cometido algún crimen. Teníamos perros policía y excavadoras y excavamos en muchos puntos de la granja y lo registramos todo, pero no encontramos nada. Así que pensamos que a lo mejor no había habido ningún crimen. Después de 9 meses de buscar sin éxito, llevaron a Jack McCormick a la granja. Yo le dije, Jack, dígame exactamente dónde estaban esa calavera y esos huesos. Y salió y se puso como a un lado del granero con la cabeza gacha, mirando al suelo, y por fin dijo, la verdad es que yo no lo vi. A lo mejor solo eran restos de un fregadero o algo así. Pero investigando el pasado de Copeland se descubrió una coincidencia interesante. 20 años antes había sido detenido numerosas veces por lo mismo: dar cheques sin fondos. Cada vez que le detenían, me llamaba para que fuera a pagar la fianza. Le saqué de la cárcel muchas veces. Cada año y medio se presentaba allí la policía y él desaparecía. De niños ya estábamos acostumbrados a esas cosas. Pero parecía que Ray se había rehabilitado porque no había vuelto a ser detenido en 20 años. Y nunca le habían detenido por delitos con violencia. Pronto la policía descubrió que había trabajado en otras granjas de la zona para ganar dinero extra. Una de ellas era una granja que estaba a pocos kilómetros de allí. En el granero donde Copeland almacenaba heno, la policía encontró una tumba poco profunda y 3 cadáveres en avanzado estado de descomposición, colocados en fila. Probablemente llevaban allí 2 o 3 años y estaban irreconocibles. Estaban envueltos en mantas y enterrados directamente en la tierra. En este caso, era tierra de arcilla, que suele retrasar la descomposición, porque el aire no entra tan rápidamente como en otros tipos de tierra. Los 3 hombres habían muerto de un disparo en la cabeza. Pero no había pruebas que relacionaran a Ray Copeland ni a nadie más con los crímenes. Unos días más tarde, en otro granero cercano dentro de la misma propiedad, la policía removió un centenar de fardos de heno y bajo una tabla de madera encontró otro cadáver. 6 semanas después, en el interior de un pozo apareció un cadáver más. El hombre llevaba un cinturón con el nombre de Dennis. ¿Se trataría de Dennis Murphy? ¿Y sería Ray Copeland el asesino? ¿Por qué iba a hacer una cosa así si lo teníamos todo pagado y no debíamos nada? Teníamos la camioneta pagada, todo, la maquinaria y todo, la granja y todo. ¿Por qué iba a hacer él una cosa así si es que lo hizo? En una granja de Missouri se habían encontrado los cadáveres de 5 hombres. Jack McCormick, un antiguo empleado en la granja de Ray Copeland, dijo a la policía que éste se dedicaba a dar cheques falsos. Dijo que Copeland le había dado varios cientos de dólares para abrir una cuenta bancaria y le había dicho que diera como dirección un apartado de correos. Entonces Copeland llevaba a McCormick a las subastas de ganado y se sentaba entre el público indicándole a McCormick cuándo tenía que pujar por una res. $100. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? ¿A la 1? ¿A las 2? Cuando ganaba la puja, McCormick pagaba la res con un cheque. A veces daban un cheque bueno, y eso les hacía parecer solventes, y así podían volver otro día y dar un cheque por una cantidad mayor, haciendo creer que era bueno, pero después el banco lo devolvía.
Copeland vendía el ganado comprado a nombre de McCormick. Y antes de que el cheque fuera devuelto, Copeland se enfrentaba a McCormick con una pistola. Ray pretendía aparentar que tenía un mapache escondido en un agujero del granero. Yo creo que está en ese agujero. ¿Dónde? Pues en el fondo de ese agujero, aquí. Él quería que Jack bajara con un palo y sacara al mapache del agujero. Jack dijo que antes de bajar ya estaba un poco asustado con Ray, pero que cuando bajó dijo que no le quitaba ojo a Ray. No paraba de mirarle porque Ray tenía una escopeta del 22 y se suponía que iba a disparar al mapache cuando saliera del agujero. Voy a darle bien. Vamos, sigue intentándolo. Verás cómo sale, verás cómo sale. Sí, seguro que sale, ya lo verás. Jack dijo que cuando se volvió, Copeland le estaba apuntando con la escopeta. McCormick dijo que intentó disuadir a Copeland. Le prometió que se marcharía y no volvería nunca. McCormick huyó de Missouri y se mantuvo callado durante 5 meses porque temía que Copeland le matara si contaba a alguien lo del timo de los cheques. Cuando los investigadores registraron la casa de Copeland, encontraron una escopeta del calibre 22 y un surtido completo de ropa de hombre que ninguna pertenecía a Ray Copeland. Había ropa de gente diferente, de tallas distintas, zapatos y maletas. Había muchas maletas en la casa y ninguna era de la familia. Y la ropa no podía servirle a Ray ni a Faye Copeland. Y escondida en la funda de una cámara, había una lista de los hombres contratados por Ray Copeland para trabajar en la granja. 4 de los nombres estaban marcados con una X, que correspondía a los 4 que buscaba la policía en relación con los cheques falsos. Los investigadores enviaron los cráneos de las víctimas al Dr. Ronald Geer, un odontólogo forense. El Dr. Geer fotografió los cráneos, realizó un examen dental, hizo radiografías y creó una ficha dental transparente para cada cuerpo. Se hace una ficha de todo lo que encuentras en la historia premortem para compararla con el informe postmortem. En este caso, los informes premortem presentaban un reto. Algunos de ellos eran incompletos y antiguos. El mayor problema era que los informes eran antiguos. Esa gente no había recibido tratamiento dental desde cuando les habían hecho los informes hasta el momento de su muerte. Algunos de los informes dentales eran de hacía 30 años, y a los cráneos les faltaban muchos dientes, lo cual complicaba la comparación. Y llegó un momento en que, en algunos casos, tuvimos que examinar el estado de los huesos. Recuerdo que uno de ellos tenía un cóndilo, aquí en la juntura de la mandíbula, y el cóndilo estaba deformado. Eso coincidía con la radiografía panorámica de Dennis Murphy, lo cual identificaba el cuerpo encontrado en el pozo. Comparando fichas dentales premortem y postmortem, el Dr. Geer identificó los otros 4 cuerpos como los de Wayne Warner, Paul Coward, Jimmy Dale Harvey y John Freeman. Coward, Harvey y Freeman eran 3 de los 4 nombres de la lista de Copeland, marcados con una X. El forense Scott Lindley realizó la autopsia a todos los cadáveres y descubrió que la causa de la muerte en cada uno de los casos había sido un disparo en la cabeza con un arma de bajo calibre y a corta distancia. Un disparo a corta distancia hace que la capa interior del cráneo tienda a romperse o fragmentarse, con lo que se produce un daño mayor. En el interior de los cráneos, Lindley encontró balas y fragmentos de balas. Las pruebas de balística confirmaron que los surcos y estrías de esos fragmentos coincidían con los de la escopeta del calibre 22 de Ray Copeland. La policía arrestó a Ray Copeland, así como a la persona que consideraba que era su cómplice en los crímenes. Lo que más me sorprendió de todo fue que detuvieran a mi madre por el mismo cargo. Pero ¿qué papel había jugado la anciana Faye Copeland en los asesinatos? Ray Copeland fue detenido y acusado del asesinato de 5 hombres implicados en lo que parecía ser una moderna estafa de cuatreros. También detuvieron a su esposa Faye. Yo no estaba con él cuando hizo esas cosas. Yo no sabía nada de eso. Yo no tuve nada que ver. Estando en la cárcel, Faye escribió una carta a su marido asegurándole que todo se arreglaría pronto. La letra de Faye coincidía con la letra de la lista de los hombres desaparecidos. Sin embargo,
Faye negó todo conocimiento de los asesinatos. Yo no hacía preguntas. No me hubiera servido para nada hacerlas porque él me habría abofeteado. El largo historial de violencia de Ray Copeland era desconocido para todo el mundo, menos para la familia Copeland. Una vez, uno de mis hermanos estaba raspando el fondo de un bol de cereales y a él no le gustó y le tiró una sartén a la cara. Y a mí, personalmente, una vez estaba ordeñando a las vacas y una vaca tiró el cubo de una patada y él se puso a pegarme con un par de barras de metal, sin más. Cosas como esas ocurrían todos los días. Faye y Ray Copeland fueron juzgados por separado. Los juicios fueron la noticia más importante que jamás se había conocido en el condado de Livingston, en Missouri. Los fiscales sostenían que Ray Copeland había contratado a los trabajadores en un albergue. A cada uno le había dado un apartado de correos y una cuenta bancaria, y luego les llevaba a las subastas de ganado. Según los fiscales, antes de que los cheques fueran devueltos, Ray Copeland vendía el ganado, mataba al trabajador y lo enterraba. Decía que eran unos miserables y que le importaban un bledo, que vivían de las ayudas del gobierno y que no se merecían nada, ni siquiera estar vivos. Eso era lo que decía siempre de esos hombres. Las pruebas forenses demostraron que todos habían sido asesinados con la escopeta de Ray Copeland. Ray Copeland fue declarado culpable de 5 asesinatos y condenado a muerte. Ray se lo merecía, por lo que les había hecho a esos hombres y a todos los que estábamos a su alrededor. Se merecía la sentencia de muerte. Faye Copeland negó toda implicación en los asesinatos y declaró que era una esposa explotada y que solo había hecho lo que él le mandaba. En aquella época yo agachaba la cabeza y me aguantaba con todo. Me golpeaba tanto que llegó a romperme más de un hueso. Pero era mi marido. Yo creo que ella sí sabía algo sobre lo de la estafa del ganado. En cuanto a lo de los asesinatos, no lo sé. Yo creo que no. Confío y le pido a Dios que no lo supiera. La lista de los trabajadores escrita con la letra de Faye Copeland ayudó a cerrar el caso contra ella. Faye Copeland también fue declarada culpable de asesinato y condenada a muerte. Yo creo que esa fue la única prueba que tenían contra ella, la lista con los nombres. Antes de que Ray Copeland pudiera ser ejecutado, murió en la prisión en 1993. En 1999, después de 10 años en el corredor de la muerte, la pena de Faye Copeland fue conmutada por la de cadena perpetua. Nunca me duermo, ni cierro los ojos, sin revivir toda mi vida y preguntarme si yo era culpable. No. Entonces, ¿por qué iba a tener que pagar por algo que había hecho él, si es que lo había hecho? Ray y Faye Copeland no cuentan con las simpatías de los sin techo que viven en los albergues de Commercial Street. Espero que se pudra en la cárcel. No siento ninguna lástima por ese tipo de personas. De los 8 hombres de la lista de Copeland, Thomas Park, Franklin Hudson y Dale Brake aún siguen en paradero desconocido. La policía cree que ellos también fueron asesinados y que sus cuerpos están enterrados en algún lugar cercano. Hamilton, Ohio, es una ciudad industrial de unos 62.000 habitantes en el suroeste del estado. Es una zona agraciada con una enorme belleza natural. Los residentes disfrutan de los numerosos ríos y lagos que salpican todo el paisaje. El 7 de agosto de 1996, Tim Lyons, de 12 años, y su amigo T.J. Dillon fueron al lago Linden para pasar la tarde pescando. Pero en lugar de una carpa o un siluro, los chicos pescaron lo que parecía ser un cráneo humano. Es difícil imaginar que pueda aparecer la cabeza de alguien allí, que estés pescando tranquilamente y de repente te encuentres con una cabeza humana. Es algo increíble. Los chicos dejaron el cráneo en la orilla sin saber muy bien qué hacer. Mi padre y mi madre no me creyeron, pensaron que les estaba tomando el pelo. Pasó todo un día hasta que decidimos volver y todavía estaba allí. Esta vez, los chicos llamaron a la policía.
El primer policía que llegó se portó muy mal. Le estuvimos enseñando todo y le tiró una piedra al cráneo y dijo, sí, es de verdad, ahora nos vais a hacer abrir una investigación. Y siguió así muy enfadado, como si hubiéramos hecho algo malo. 20 minutos después, ya estaba toda la policía allí. Tenían lanchas y de todo, buzos buscando restos, y a partir de ahí fue todo una locura. Los buzos de la policía no pudieron encontrar más restos en el lago, y la búsqueda que se realizó por los alrededores también resultó infructuosa. El médico forense local examinó el cráneo y determinó que el sujeto no había estado mucho tiempo en el lago, que tal vez solo fueran unas semanas, porque todavía había restos de tejidos blandos adheridos a él. Pero los investigadores se enfrentaban a un misterio. Cuando encuentras un cráneo, ¿qué es lo que nos dice eso? No nos dice mucho. Podría ser alguien que lo hubiera cogido de una tumba y después se hubiera deshecho de los huesos. Podría ser algún indigente que hubiera fallecido y que parte de sus restos hubieran sido arrastrados por algún animal salvaje a otro lugar. Así que en realidad no podemos asegurar que haya habido un homicidio o algo punible. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había muerto él o ella? ¿Y dónde estaba el resto del cuerpo? Buscando ayuda para la identificación, el forense envió el cráneo a la Universidad de Mount St. Joseph en las afueras de Cincinnati y a la doctora Beth Murray, una de los únicos 63 antropólogos forenses titulados en los Estados Unidos. Este caso ha sido uno de los más difíciles, fascinantes y personalmente aterradores de todos los casos en los que he trabajado. La doctora Murray observó una profunda hendidura en la parte superior del cráneo, lo que sugería que el asesino había empleado un machete o un cuchillo de carnicero para agredir a la víctima en la cabeza. Y la doctora Murray descubrió otros cortes y arañazos por todo el cráneo. Había señales de que alguien había estado intentando desprender la carne del cráneo, y se me pusieron los pelos de punta, pensando que alguien había estado con el cráneo en las manos descarnándolo. La cavidad nasal del cráneo indicaba que pertenecía a un individuo de raza blanca. Después de tomar casi 200 medidas con un programa informático, se confirmó que se trataba del cráneo de una mujer. La doctora Murray calculó que la víctima debía tener menos de 35 años de edad. Las uniones del cráneo donde se juntan los huesos seguían bastante abiertas y suelen ir cerrándose con el paso de los años. Las pruebas sugerían que alguien había empleado varios utensilios para intentar ocultar la identidad de la mujer. Por las marcas en paralelo, parecía que se había usado un cuchillo con dientes de sierra del tamaño de un cuchillo de cocina para ir rascando todo el cráneo. Las marcas de cortes en los pómulos indicaban que se había arrancado la mandíbula a la fuerza, con una pequeña navaja de bolsillo de un solo filo. Y había heridas punzantes en la cuenca de los ojos, otro indicio de que el asesino había extirpado los ojos a la víctima. Y también faltaban los dientes. En la mandíbula superior quedaba la raíz de un diente roto, lo que hizo pensar a la doctora Murray que los dientes habían sido arrancados de forma intencionada. Sosteniendo el cráneo en el ángulo adecuado, se veía que la herramienta empleada habían sido unos alicates de punta fina. Se veían las marcas en el hueso donde se habían introducido los alicates para extraer los dientes. La doctora Murray se sentía reticente a la hora de compartir sus hallazgos con los investigadores de homicidios. Y pensé, es que no van a creerme. No van a poder creer que sea cierto. Así que llevé el cráneo a otros 2 expertos antes de hacer la llamada, porque yo nunca había visto algo así en toda mi vida. Sería la investigación criminal más difícil con la que se hubieran encontrado las autoridades locales. Aunque los investigadores sabían que el cráneo hallado en el lago Linden pertenecía a una mujer de raza blanca con menos de 35 años, no tenían ningún otro dato. Las marcas encontradas en el cráneo indicaban que le habían separado la carne y arrancado los dientes intentando ocultar la identidad de la mujer. He visto a muchos criminales intentar ocultar sus crímenes y encubrir sus actividades. Es casi algo lógico, pero nunca había visto a nadie que llegara a estos extremos para ocultar un crimen. La policía de Hamilton descubrió que solo 4 personas habían desaparecido recientemente. Una de ellas era Tina Mott, de 21 años de edad, cuya desaparición había sido denunciada solo 2 meses antes de que el cráneo hubiera sido encontrado por los chicos en el lago.
Tina Mott era la madre soltera de un niño de 18 meses llamado Johnny. Había estado viviendo aquí, en una tranquila avenida de un barrio residencial en un apartamento con su novio de 24 años, Tim Bradford. Tina Mott había nacido en Nueva York. Conoció a su novio Tim vendiendo revistas de puerta en puerta. Se establecieron en Hamilton, la ciudad natal de Tim, donde Tina trabajaba como dependiente en un comercio local. Tim hacía marcos en una tienda de cuadros. Tenía 20 años y le gustaba hacer las cosas que suelen hacer los chicos de su edad. Salir por ahí con los amigos, ir a conciertos y esas cosas. Al ser interrogado por la policía, Tim dijo que Tina había vuelto a Nueva York para visitar a su familia y que había dejado al niño. La policía no tardó en descubrir que Tina Mott nunca llegó a Nueva York. La desaparición de Tina no había sido notificada por su familia, sino por la madre de Tim, Elizabeth Bradford. Al principio no le dio importancia, pero después empezó a llamar a Nueva York para preguntar si estaba allí. Y cuando le dijeron que no, comprendió que no se había ausentado por voluntad propia, porque sabía que ella nunca habría dejado solo al niño. Elizabeth Bradford también informó a la policía de que a veces sentía miedo de su hijo y su temperamento. Tras solicitar una orden judicial, la policía registró el almacén que Bradford había alquilado poco después de la desaparición de Tina. En su interior, encontraron este juego de cuchillos de cocina con hojas de tamaño pequeño, mediano y grande, que tenían dientes de sierra. La policía también encontró un libro sobre cómo matar ayudándose únicamente de las manos. Y un libro de notas sobre rituales satánicos. La madre de Tim Bradford le dijo a la policía que había visto que su hijo practicaba la adoración al diablo. También resultaba sospechoso el comportamiento de Tim Bradford durante los días de la desaparición de Tina. La cámara de un cajero automático registró imágenes de Tim Bradford retirando dinero de la cuenta corriente del banco de Tina Mott después de su desaparición. Los investigadores también descubrieron que Tim Bradford también consumía drogas de forma ocasional. Sabíamos por las declaraciones de los compañeros de trabajo de Tina que sentía miedo de Tim debido a su consumo de drogas. Solo estoy especulando, pero creo que lo que eso significa es que al consumir drogas, su temperamento se vuelve más violento, que pierde los nervios antes y tiene la mecha más corta, y por eso ella le tenía miedo. Después, la policía registró el apartamento de la pareja. Allí hicieron la prueba del luminol. Se rocía una sustancia química sobre la superficie. Puede revelar la presencia de sangre que haya sido limpiada con agua y detergentes. En la alfombra del salón, los investigadores encontraron una zona en la que había sangre humana. También encontraron sangre en el suelo del baño, en la junta entre la bañera y el suelo, y más cerca del retrete. La policía sospechaba que el cráneo del lago Linden era el de Tina Mott, pero necesitaban pruebas científicas para estar seguros. Aparece un cráneo humano en el lago Linden, Ohio, y los investigadores necesitaban alguna técnica forense para hacer una identificación positiva. El método más eficaz para hacer una identificación es analizar la dentadura de la víctima y compararla con radiografías dentales anteriores porque no existen dos dentaduras iguales. Pero en este caso, faltaba la mandíbula inferior y todos los dientes de la superior habían sido arrancados. Otro método de identificación es la superposición fotográfica del cráneo. Un antropólogo hace una fotografía del cráneo y después la superpone sobre una fotografía de la persona desaparecida para buscar similitudes en los rasgos faciales. Otras técnicas sirven para darle una cara al cráneo usando la reconstrucción facial y la escultura forense. Los antropólogos forenses solo han logrado un 70% de éxito con estas técnicas, porque hay partes de la cara como los párpados, la boca, los labios y las orejas que no están determinadas necesariamente por la forma del cráneo. Es una técnica que solo se emplea cuando fracasan todos los demás métodos de identificación. Pero en el caso del cráneo del lago Linden, los científicos tuvieron un golpe de suerte. Descubrieron que el asesino había extraído todos los dientes menos 2 muelas del juicio, que debían estar cubiertas por las encías, y el asesino pudo no haber visto. Cuando el asesino extrajo los dientes, no se dio cuenta de que esos 2 molares aún estaban bajo la encía, así que estaban protegidos y bien conservados. La doctora Murray extrajo la pulpa de las muelas del juicio y la envió a un laboratorio para hacer la prueba del ADN junto con una muestra de sangre del hijo de 18 meses de Tina.
Sin embargo, los científicos no consiguieron obtener un perfil de ADN aprovechable de la pulpa de los dientes. Es posible que el motivo fuera que las piezas aún estuvieran formándose, y cuando los dientes están formándose, las raíces todavía están abiertas y dejan huecos. También cabía la posibilidad de que unos microorganismos unicelulares llamados diatomeas presentes en el lago hubieran podido dañar o alterar las células de la pulpa de los dientes. Como último recurso, la doctora Murray intentó extraer una muestra de ADN del cráneo en sí con un taladro quirúrgico. Fue extrayendo cuidadosamente 6 muestras de hueso de las partes más gruesas del cráneo. Todos los instrumentos están esterilizados y la muestra que extraje del cráneo no había podido estar en contacto con otra cosa que el taladro esterilizado. Con los fragmentos óseos del cráneo se hizo un análisis de ADN mitocondrial. Es la prueba que se hace cuando las muestras biológicas están degradadas o no existen en cantidad suficiente. El ADN mitocondrial es único y exclusivo porque solo se transmite por línea materna. Solo puede transmitirlo la madre, así que la muestra puede contrastarse con otra de cualquier pariente por parte de madre. Las mitocondrias se encuentran en el citoplasma celular fuera del núcleo. Cada célula contiene cientos de mitocondrias. Los científicos han conseguido aislar 2 regiones del ADN mitocondrial donde aparecen las diferencias entre la población humana. Y buscamos similitudes entre el ADN mitocondrial de la muestra y el pariente sanguíneo por parte de madre que haya. El ADN mitocondrial del cráneo era el mismo que el ADN mitocondrial del niño de 18 meses, Johnny Mott, lo que significaba que el cráneo era el de su madre, Tina. Y uno de los cuchillos largos encontrados en el almacén alquilado por el compañero sentimental de Tina dio positivo en el análisis de proteínas humanas. Con esos datos, la policía volvió a requerir a Tim Bradford para interrogarle. Le pregunté si sabía algo de caza, si sabía despiezar un animal, despellejarlo y prepararlo para comer, y cómo extraer las vísceras de un animal. Por lo visto, había aprendido todas esas cosas en su infancia. Al final, Tim Bradford contó a la policía una historia de una violencia y horror descomunales. Era la historia de los últimos momentos de vida de Tina Mott. Cuando las pruebas de ADN determinaron que el cráneo del lago Linden era el de Tina Mott, la policía presentó a su novio Tim Bradford las pruebas forenses que le acusaban. Al cabo de varias horas, Bradford confesó. Bradford llevó a los investigadores a una reserva natural a poco más de 1 kilómetro de donde vivía la pareja. Entre la maleza encontraron los huesos esparcidos de Tina. Habían pasado 14 meses y los animales habían encontrado los restos. Solo pudo recuperarse la mitad del cuerpo de Tina. Todos los huesos encontrados habían sido cortados o con una sierra o con un cuchillo. Tim dijo que la noche del asesinato, él y Tina estaban jugando al Monopoly. Bradford reconoció haber consumido drogas aquella noche. En un momento dado, la pareja empezó a discutir. Los ánimos se caldearon y Tina admitió haber golpeado a Tina haciéndola sangrar por la nariz. Tina fue al baño para lavarse y Bradford dijo que empezó a recoger el equipo de pesca que había estado usando aquella misma mañana. Bradford dijo que Tina salió corriendo del baño para continuar con la discusión. Bradford dijo que en ese momento tenía un pequeño cuchillo de pesca en la mano. Y en un forcejeo, Tim le cortó el cuello a Tina. Bradford confesó que se fue del apartamento y que al volver encontró el cuerpo sin vida de Tina en la bañera. Para él, era un misterio cómo había llegado allí. Bradford dijo que estuvo toda la noche descuartizando el cuerpo. Se deshizo de todos sus órganos internos por el retrete. Es increíble que un ser humano pueda hacerle esto a otro al que amaba y con el que había tenido un hijo. Yo no puedo entenderlo. Bradford reconoció haber empleado todos los 19 cuchillos de cocina para descuartizarla. Y Bradford confirmó que le había arrancado todos los dientes con unos alicates de punta fina para intentar evitar que los restos pudieran ser identificados. Destripar el cadáver ya es horroroso. Pero además cortarle la cabeza y tenerla en las manos para quitarle los dientes ya es algo espeluznante. Bradford sacó los huesos del apartamento en una mochila y una bolsa de basura para llevarlos a un lugar apartado donde se deshizo de ellos. Después, según dijo, había ido al lago Linden, donde arrojó el cráneo al agua.
Y si el cráneo no hubiera aparecido, el caso nunca se habría resuelto. Nunca se habría tratado como un homicidio, solo sería una persona desaparecida. Y habría sido así para siempre. Los ciudadanos quedaron horrorizados con la noticia. La antigua jefa de Bradford no podía creer que hubiera estado trabajando junto a un despiadado asesino. Él quería acabar su relación con Tina. Y por desgracia escogió la peor forma de acabar con esa relación. Y ya tampoco podrá volver a estar con su hijo. Lo que es una verdadera lástima. Tim Bradford no tenía ninguna explicación para la forma en que había matado a Tina. Solo dijo que la quería y que lo sentía mucho. Tim Bradford fue condenado por homicidio intencionado y abuso de un cadáver. Fue sentenciado a pasar entre 12 y 25 años en prisión. Tim Bradford reconoció su culpabilidad en esta carta que remitió a los productores de este programa. Bradford decía literalmente: «He cometido una atrocidad a los ojos de Dios y de los hombres, y acepto toda la responsabilidad por ello. Mis actos desmerecen mis verdaderos sentimientos por Tina. Yo la amaba con todas las fibras de mi cuerpo». Bradford asegura que el dolor que siente por lo que hizo va mucho más allá de lo que pueda suponer su condena en prisión. Escribía: «Las pesadillas que he tenido desde aquella noche, los sueños que tengo pronunciando el nombre de Tina al despertar, todo ello vivirá conmigo para siempre, como debe ser. Es un peso que deberé soportar sobre mi corazón hasta el final de mis días». En este caso, el señor Bradford, por la forma en que trató el cadáver de la persona a la que él supuestamente amaba, pensamos que en realidad tenía dos personalidades. Una era la que amaba a esa chica y sufría por el hecho de perderla y quería hablar sobre lo que le había hecho porque se sentía culpable por ello. Y la otra era capaz de anular todo tipo de sentimientos y descarnar el cadáver de alguien a quien amaba. Eso es algo humanamente imposible. Si fue capaz de hacer eso a alguien a quien amaba, ¿qué no podría hacerle a un desconocido que no le importara? Yo solo espero que con la ayuda de los representantes de la ley y los jóvenes detectives que puedan estar viendo este caso en televisión, entendamos todos que no hay que rendirse. Cuando encontramos algunos indicios y el instinto te dice que hay algo raro, hay que seguir insistiendo, hay que seguir buscando pistas, porque eso fue lo que ocurrió en este caso. Tuvimos que dar muchas vueltas por el bosque, nos manchamos los zapatos de barro y sufrimos bastante, pero conseguimos encontrar los restos y pudimos cerrar el caso. Y francamente, yo me siento muy satisfecho de haber puesto mi granito de arena. Montada junto a las cataratas del río Spokane, la ciudad de Spokane, Washington, es el centro cultural y económico de una zona conocida como el Noroeste Interior, que incluye partes de Washington, Idaho, Montana y Oregón. La región es famosa por sus hermosos paisajes y por ser el hogar de muchos grupos de extrema derecha abiertamente hostiles al gobierno de los Estados Unidos. A las 2:36 de la tarde del Día de los Santos Inocentes de 1996, uno de esos grupos hizo notar su presencia en Spokane. Un empleado de una sede de un periódico local, el Spokesman Review, vio una bomba con la mecha encendida justo enfrente de la puerta trasera del edificio. Mientras volvía a entrar corriendo para avisar a la policía, la bomba explotó rompiendo puertas, ventanas y llenando todo el edificio de humo. El edificio estaba lleno de empleados y la policía se apresuró a llegar a la escena. Encontraron muchos daños materiales, pero nadie estaba herido. A las 2:47, solo 11 minutos después de la bomba del Spokesman Review, la policía recibió otra llamada. Había habido otra explosión. Esta vez dentro de una sucursal del US Bank a solo 30 manzanas de distancia. Las cámaras de vigilancia del banco mostraban a dos hombres entrando en el banco. Los testigos dijeron que había un tercer hombre esperando fuera en una furgoneta para la huida. Los hombres del interior del banco llevaban parcas y pasamontañas para ocultar su identidad. Iban fuertemente armados. A punta de pistola, ordenaron a los cajeros que metieran el dinero en bolsas. Después de eso, y de hacerse con el dinero que creían que había disponible, uno de los atracadores dejó una bomba en el mostrador del banco y la encendió.
y después le dijo a todos que evacuaran el banco. Creo que según uno de los testigos, lo que dijo fue: todos fuera de aquí, va a explotar, o algo parecido. La bomba que vemos en esta imagen explotó. La explosión sacudió todo el edificio destrozando cristales, mostradores y puertas, pero una vez más y sorprendentemente no hubo heridos. Si hubiera habido algún empleado ahí, podría haber muerto o resultado gravemente herido, y los clientes también habrían resultado heridos con los escombros volando por todas partes. Los investigadores empezaban a relacionar las dos explosiones. Al haberse producido en un intervalo tan corto, la policía estaba convencida de que la primera bomba solo había sido una distracción para desviar la atención del atraco en el banco. Era evidente que se trataba de un golpe bien planeado y bien ejecutado. Esa gente sabía muy bien lo que hacía, y no cabe ninguna duda, viéndoles en el banco, no eran aficionados. Lo habían planeado bien. Unas cartas dejadas en las dos explosiones no dejaban ninguna duda de que estaban relacionadas. Las cartas que anunciaban más violencia tenían un símbolo al pie, una combinación de la letra P y una cruz. Era el símbolo de la Hermandad Phineas, un grupo terrorista armado de extrema derecha que había declarado una guerra santa contra el gobierno de los Estados Unidos. Dos explosiones el mismo día en Spokane, Washington, dejaron grandes daños materiales y una comunidad sintiendo el miedo de que pudiera haber más violencia. Mientras los expertos buscaban entre los restos, encontraron las cartas que los atracadores habían dejado intencionadamente. Para los expertos en terrorismo doméstico, las cartas eran una enorme fuente de información. Contenían símbolos que identificaban a los atracadores como miembros de la Hermandad Phineas. El credo de la hermandad es una extraña combinación de profecías bíblicas y violencia. Una visión radical derechista de América mezclada con una conservadora interpretación de las Escrituras. El resultado, un odio fanático hacia el gobierno y la racionalización de la violencia. Quieren destruir América para salvarla. Ellos no creen que debamos reformar América, creen que todo el sistema está corrompido y hay que acabar con todo para volver a empezar desde cero. David Newert estudió la Hermandad Phineas para su libro En el País de Dios. Dice que el grupo toma su nombre de un pasaje del Antiguo Testamento sobre un hombre llamado Phineas que mata a una pareja interracial. Lo que propone la Hermandad de Phineas es que aquellos que violen las leyes de Dios merecen la muerte. La noticia de que la hermandad ahora tenía Spokane como objetivo aterrorizó a la localidad. Aquello hizo que todos, incluidas las autoridades, se prepararan para lo peor. Era probablemente el delito más grave que se había cometido en Spokane y una amenaza para toda la comunidad. Ya sabemos que hay asesinos en serie y muchos casos de asesinato y todo eso, pero este caso tenía a toda la población en vilo. Estaban aterrorizados. Ahora la policía conocía el nombre del grupo, pero faltaban los nombres de los culpables. Los analistas del FBI estudiaron las imágenes de las cámaras de seguridad del banco. Solo graban una imagen por segundo y la secuencia queda entrecortada. Pero al congelar las imágenes y ampliarlas, se puede apreciar a los individuos con perfecta claridad. Eran unas de las mejores imágenes que hemos visto en el laboratorio, porque eran fotografías de 35 milímetros en blanco y negro. Y el individuo en cuestión estaba tan cerca de la cámara que llenaba gran parte del fotograma. Border Brugge, un analista de fotografías del FBI, intentó calcular la estatura del individuo. Empleó una técnica conocida como análisis de perspectiva en la que las baldosas del suelo del banco, la posición de la cámara de seguridad y la estatura de los empleados se usa para determinar las dimensiones de todo cuanto pueda aparecer en la imagen. El resultado del análisis fue que el atracador debía tener aproximadamente unos 72 metros de estatura. Toda la información fue remitida a los agentes de Spokane. Pero entonces, el 12 de julio, solo 3 meses después del primer ataque, estalló otra bomba. En esta ocasión, el objetivo fue una clínica de planificación familiar. Los testigos dijeron haber visto a 2 hombres vestidos con ponchos arrojar una bomba tubo con una mecha encendida frente a la puerta principal de la clínica antes de darse a la fuga.
Esa bomba en concreto tenía perdigones para producir más metralla y que fuera más mortífera y devastadora de lo que habría sido normalmente. La bomba destrozó toda la clínica y estaba claramente diseñada para matar. Fue la suerte lo que impidió que se cobrara alguna víctima. Nadie resultó herido. Fue algo increíble. Allí no había nadie. Pero de haber habido alguien habría muerto. Cualquiera que estuviera en la clínica en ese momento habría muerto sin ninguna duda. Aquella bomba hizo un agujero en el suelo de cemento de 8 centímetros. Entonces, solo 15 minutos después, la misma sucursal del US Bank atracada el Día de los Santos Inocentes volvía a sufrir otro atraco. Una copia casi exacta del primer atraco con bomba en el banco. Después de la explosión de la bomba en la clínica de planificación familiar, llega una furgoneta a la misma sucursal del US Bank de la avenida Sprague. Entran 2 atracadores y uno lleva una pequeña bombona de gas de las que se usan para las barbacoas en el campo con algo encima y los 2 van armados. Al igual que en el primer atraco, los encapuchados entraron en el banco y consiguieron escapar con un botín de $35.000 en efectivo. Dejaron la bomba de gas butano en el suelo y huyeron en una furgoneta blanca. Pero esta bomba, que estaba equipada con un detonador eléctrico, no llegó a estallar. Unas cerillas encontradas entre los restos de la clínica de planificación familiar contenían el logotipo de la hermandad y citaban 2 pasajes bíblicos. Uno era el Salmo 139, que contiene un versículo que dice: «Muerte a los malignos». Unos días después, enviaron una carta a la clínica de planificación familiar en la que decían: «Sentimos haber fallado el 12 de julio. La próxima vez lo haremos mejor». Después de los atracos en la sucursal de Spokane, Washington, con la explosión de 2 bombas, la dirección del US Bank ofreció una recompensa de $130.000 por cualquier información sobre los miembros de la Hermandad Phineas, el grupo que se atribuía la responsabilidad de los ataques. Mientras tanto, los analistas analizaban la bomba tubo que casi destruye la clínica de planificación familiar de Spokane. Esa bomba hizo un daño enorme en la clínica de planificación familiar. El director de planificación familiar en Nueva York declaró en público que había sido el peor de los atentados sufridos por todos los centros de planificación familiar. La bomba estaba envuelta en perdigones. Eso la hacía más mortífera, pero también más identificable. La mayoría de los perdigones están hechos con baterías de coches recicladas, lo que hace que contengan muchas impurezas y que puedan ser fácilmente identificables. La analista del FBI, Kathleen Landy, recogió limaduras de los perdigones encontrados en el lugar de la explosión. Las limaduras se disuelven en una solución química neutra. Después se vaporiza la solución a altísimas temperaturas. Los tiempos de vaporización se introducen en un ordenador que identifica los componentes básicos de los perdigones. Puedo decir, por mis años de experiencia, que los perdigones contenían un alto nivel de impurezas y los elementos o componentes de los perdigones eran claramente diferenciables de otros muchos que he analizado. Si conseguían averiguar el origen de los perdigones, los investigadores podrían tener alguna pista sobre la identidad de los atracadores. Pero entonces llegó una nueva pista de mano de los informadores ansiosos por conseguir el dinero que se ofrecía en la recompensa. Una de las personas que los sacerdotes de Phineas o la hermandad quiso reclutar para el grupo decidió que prefería el dinero de la recompensa y se puso en contacto con las autoridades para decir quiénes habían sido. El informador identificó a 3 hombres: Vern J. Merrill, Robert Berry y Charles Barbie, todos residentes en Sandpoint, Idaho. El informador aportó otro dato más. El trío estaba planeando dar su próximo golpe el 8 de octubre. ¿El objetivo? Una sucursal del US Bank en Portland, Oregón. El FBI comenzó de inmediato a investigar su pasado y a poner bajo vigilancia a los 3 hombres. Descubrieron que Merrill, de 51 años, ingeniero nuclear, había dejado su carrera y se había mudado a Idaho para dedicar todo su tiempo a la hermandad Phineas. Berry, de 42 años, era propietario de un sencillo taller de reparación de camiones y dedicaba la mayor parte de su tiempo y dinero a desarrollar actividades antigubernamentales. Barbie, de 44 años, había dejado su trabajo en la compañía telefónica AT&T hacía unos años. Los investigadores sospechaban que él podría ser el atracador que aparecía en esta imagen de las cámaras de seguridad. Sus datos indicaban que Barbie medía unos 73 metros de altura,
una diferencia mínima con la altura que habían estimado los analistas por las fotografías. El 8 de octubre, los 3 hombres que estaban siendo observados por los investigadores usando equipos de vigilancia a larga distancia cargaron un vehículo con rifles automáticos, lanzagranadas y emprendieron camino hacia Portland. Antes de que el trío llegara a Portland, los agentes del FBI llamaron a la sucursal del US Bank y les dijeron que cerraran las puertas con llave. ¿Qué es lo que pasa? Los agentes observaban mientras el trío esperaba fuera en su furgoneta. Veían a gente llegar a la puerta intentando entrar, pero nadie conseguía entrar. Entonces reciben una llamada en el banco preguntando si estaba abierto y respondieron no. Y la llamada tuvo que haberse hecho con un móvil desde el vehículo. Con su plan frustrado, los 3 hombres decidieron marcharse. Los agentes les siguieron desde el aire y desde tierra. Y cuando los hombres se detuvieron a poner gasolina en Yakima, la policía de Washington se apresuró a hacer la detención. Estaban preparados para cualquier cosa. Si hubiéramos intentado detenerles en la autopista, habría habido un tiroteo y alguien habría muerto. Yo no tengo ninguna duda. Los agentes registraron los domicilios de los sospechosos. En casa de Bear Merrill encontraron una impresora en color Hewlett-Packard, la misma utilizada para imprimir la carta enviada a la clínica de planificación familiar. En el taller de reparación de camiones de Robert Berry encontraron lo que parecían ser los mismos perdigones usados en la bomba de la clínica de planificación familiar. Y en el domicilio del tercer sospechoso, Charles Barbie, los investigadores encontraron lo que los analistas del FBI habían hecho hincapié en que se buscara: una prueba muy valiosa, unos pantalones vaqueros muy desgastados. Después de la detención de 3 hombres por los atentados y los atracos de Spokane, los investigadores buscaban pruebas concluyentes que les vincularan a los delitos. Los perdigones encontrados en el taller de reparación de camiones de Robert Berry fueron sometidos al mismo análisis que los perdigones asociados con la bomba que había destruido la clínica de planificación familiar de Spokane. Químicamente, no puede distinguir los perdigones encontrados en la explosión de los perdigones encontrados en el taller. Eran químicamente idénticos. Pero la acusación quería algo aún más concluyente. ¿Habría alguna forma de usar las imágenes de la cámara de vigilancia del banco para identificar con claridad al menos a uno de los atracadores? ¿Era posible que estas 2 imágenes de gran nitidez fueran las del sospechoso Charles Barbie? El individuo iba cubierto de los pies a la cabeza, pero sus vaqueros eran perfectamente identificables. Casi todos los pantalones vaqueros se confeccionan con tejido de algodón blanco teñido de color azul. Pero la forma en que el tinte azul se va perdiendo, sobre todo en las costuras, puede llegar a distinguir a unos pantalones de otros. Se crea como un relieve de valles y colinas. Las partes más prominentes de las costuras se quedan blancas, mientras las oquedades pierden menos tinte. Los pliegues del pantalón y las posturas de la persona que los lleva puede crear patrones distintivos. Es casi como un código de barras que aparece a todo lo largo de las costuras. El analista de fotografías del FBI, Richard Border-Burgi, le pidió a un agente de la misma altura de Barbie que se pusiera los pantalones encontrados en el domicilio de Charles Barbie. Se tomaron fotografías del agente desde la misma distancia y desde el mismo ángulo en que supuestamente se encontraba Charles Barbie. Así podemos colocar los pantalones en una posición muy aproximada a la que tenían con la postura del sospechoso. Pero también podemos intentar recrear los pliegues del pantalón de una forma bastante aproximada. Con un procedimiento al que llaman análisis punto por punto, las fotos se dividen en secciones y cada sección se analiza por separado. Después, las 2 fotografías, la tomada del pantalón vaquero que llevaba el atracador y la del pantalón vaquero encontrado en el domicilio del sospechoso, se comparan. El análisis mostraba más de 30 secciones en las que los pantalones vaqueros eran idénticos. En la número 5 se aprecia claramente cómo la costura está rota y le falta un punto. La similitud es evidente al comparar las fotografías. En la número 7 se observan unos pliegues por encima del dobladillo. Y donde el dobladillo llega a la costura del pantalón, el tejido pierde su tinte azul y solo queda el blanco del algodón. Las 2 fotografías coinciden. Y por último, en la sección número 2, se ven pliegues que van hacia la izquierda sobre la línea del dobladillo. Y en la costura, queda un dibujo en forma de H.
Es una H con un lado derecho muy grueso y un lado izquierdo más fino. Es la misma forma de H que se observa en los pantalones vaqueros encontrados en el domicilio de Charles Barbie. En este caso, habiendo identificado positivamente los pantalones, puede subir al estrado y afirmar que esos eran los pantalones vaqueros que llevaba el atracador. Eso no significa que fueran del mismo hombre que los llevaba, pero es una prueba indiciaria de mucho peso. Barbie no podía saberlo, pero los pantalones vaqueros que llevaba el día del primer atraco al banco fueron los que sirvieron para identificarle a él y a sus dos compañeros que habían puesto las bombas. En marzo de 1997, el trío fue sometido a juicio. Se presentaron más de 500 indicios como prueba, pero el juicio fue declarado nulo por un tecnicismo. Más tarde se supo que uno de los jurados era un simpatizante de la ideología antigubernamental de la Hermandad Phineas. Pero en el segundo juicio, celebrado 3 meses después, el jurado los declaró culpables y Bert Merrill, Charles Barbie y Robert Berry fueron condenados a cadena perpetua. Alegaron hasta el final que el juicio estaba politizado, pero los investigadores discrepaban. Y para demostrarlo presentaron unos pantalones vaqueros desgastados, los mismos pantalones vaqueros que se usaron durante el atraco. Creo que el FBI hizo un excelente trabajo y con sus análisis consiguieron identificar los pantalones como los que vestía el individuo de la fotografía de la cámara de seguridad. Y es la primera vez en toda mi carrera que veo un trabajo así. Puede que haya habido casos, pero yo nunca he visto nada igual. Es algo asombroso. En realidad eran ladrones. Querían el dinero. Eran delincuentes. Estaban en contra del gobierno, es cierto. Estaban en contra del aborto, es cierto. Y estaban en contra de los bancos, es cierto. Pero eran delincuentes comunes. Y lo que hicieron, lo hicieron por dinero.